Capítulo 2. La revelación. Después de esa charla todo cambió. No sé si fue mi confusión o la suya, o si fue el momento en el que ambos comenzamos a vernos de otra manera. Pero algo se quebró. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que antes era un juego comenzó a sentirse como algo mucho más real. Nos miramos sin silencio por unos segundos, ambos sin saber exactamente qué hacer con esa verdad recién descubierta. Ella fue la primera en hablar, o más bien en intentar decir algo, pero sus palabras parecían quedarse atascadas en su garganta. Yo también estaba en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Mis manos, que antes no paraban de moverse, se quedaron quietas sobre la mesa, como si al dejar de moverlas todo el caos interno dejara de existir por un segundo. ¿Y ahora qué? Preguntó sin mirarme directamente, como si tuviera miedo de que sus ojos revelaran algo que no podía controlar. La pregunta era simple, pero la respuesta, al menos para mí, ya estaba clara. Me encogí de hombros, buscando cómo ocultar lo que sentía, pero sabía que no iba a ser tan fácil. El silencio pesaba entre nosotros, y yo sentía como si mis palabras iban a cambiarlo todo. Pero sentía que lo tenía que decir. No sé. Me obligué a decir, aunque mi voz sonaba más honesta de lo que esperaba. No sabía por qué, pero estaba siendo más honesto que nunca. Y sin embargo, ella no se dio por vencida. Se acercó un poco más, como si intentara leer en mis gestos lo que no quería decir. Vi como sus ojos pasaban de un lado a otro, buscando señales, buscando algo que le diera una pista sobre qué hacer con la información recibida. Decime por favor lo que tengas para decir. Me dijo casi como una orden, pero con una mezcla de curiosidad que me desconcertó aún más. Era el momento en que todo lo que habíamos jugado hasta ahora ya no valía. La mentira se rompió, y lo que sentía por ella, todo lo que había guardado y ocultado, salió sin querer. Lo que pasa es que siempre he sido yo a quien tienes enamorado. No es un juego para mí, nunca lo fue. El silencio que siguió estuvo cargado con algo más que palabras. Ella me miró, con los ojos un poco más abiertos de lo normal, como si hubiera recibido una respuesta que no estaba preparada para escuchar. No pude dejar de pensar en lo que estaba diciendo. ¿Era posible que todo lo que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo estuviera ahora a la vista? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó con una mezcla de sorpresa y algo de enojo, como si ahora estuviera comprendiendo lo que había estado ocurriendo sin saberlo. Yo no supe qué responder. Quizás nunca lo supe. La verdad, la pura verdad, parecía tan absurda en este momento, como si hubiese esperado que ella también lo supiera, como si mis sentimientos fueran algo tan obvio que no había necesidad de decirlos. Pero ahora, al verla, entendí que había pasado algo mucho más importante. Las palabras que nunca se dicen son las que más duelen. Ya lo sé. No lo dije porque siempre tuve miedo de que no sintieras lo mismo. Mi voz salió más baja, como si mi orgullo estuviera tratando de escapar de mí. Pero no puedo seguir con esto. Ni siquiera en este juego, ni en ninguna otra parte de mi vida.